Listo. Empecemos entonces. La última vez hablamos de la resurrección por segunda vez, como la resurrección estaba relacionada con promesas en el Antiguo Testamento, como es fundamental para la fe cristiana, y luego hay una parte que aunque eh, muy poco hablada es tan importante como la resurrección, solo que la resurrección es central, porque sin la resurrección la muerte no tiene significado, sin la resurrección la vida y los milagros de Jesús no tienen significado. Sin embargo, la ascensión es muy importante, muy importante para entender cómo somos testigos, cuál es el rol de Jesús, cuál es el rol de nosotros como testigos de Jesús y qué realmente sucede por la resurrección. No solo la victoria de Jesús en la cruz lo que sucede en la resurrección, sino es la exaltación de Jesús. Eh, un hecho muy importante, porque aunque mucha gente cree que Jesús es rey, el dominio para la mayoría de personas es el corazón de las personas, ¿no? Entonces, Jesús es rey del corazón de las personas, Jesús es rey de mi corazón, de mi vida, de mis emociones, mis propósitos, etcétera. Ese es el dominio en la esfera donde decimos Jesús gobierna. Para la mayoría de personas hoy en día es así. Jesús es rey, sí, pero rey de una forma espiritual. Podríamos decirlo así. Jesús es un rey espiritual. Pero así como la resurrección es un hecho histórico, y es un hecho físico, y es un hecho que todos los autores del Nuevo Testamento hablan como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, la ascensión hace parte del cumplimiento de esas promesas. Y por eso, así como no dice entregado y murió en la cruz y ese es el fin, sino dice pero Dios lo resucitó, lo mismo sucede acá. Dice, a este Jesús resucitó Dios del cual todos somos testigos, y ahí están los testigos reales, ¿no? Los 120 testigos de la resurrección y muchos más fuera de ellos que fueron testigos visuales de la resurrección. Pero este es el grupo de testigos iniciales de que este hecho sucedió y que fue histórico, y ese es el que proclaman. Sin embargo dice, así que exaltada la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Entonces acá se cierra el sermón. No pasa Pentecostés y el sermón de Pedro es básicamente esto. La explicación de que llegó el Espíritu Santo. Esto lo hace basado en Joel. Luego dice, el Espíritu Santo llega por el Mesías o el Cristo, y ese Mesías es Jesús. Y hace un estudio evidencial como testigo probando esto. Él está, podemos decirlo, en la corte de Jerusalén, defendiendo la mesiandad de Jesús ante esta población que hace unos días o un mes y medio lo rechazaron como Mesías.
¿En qué basa esta defensa? En el testimonio de la audiencia de que Jesús era un hombre de Dios. No, algo que ellos experimentaron con sus propios ojos, con sus propias manos, con sus propias narices, lo vieron, lo escucharon, vieron todo lo que hizo, las grandes obras, los prodigios. Y luego habla de lo que nosotros conocemos que es el Evangelio, ¿no? Y es, sí, este hombre fue confirmado por Dios, pero su muerte y resurrección y ascensión son pruebas forenses, son pruebas legales de que Él es el Mesías prometido. Y todo esto está fundamentado en el Antiguo Testamento. Y luego cierra mostrando cómo en base a esto es real y repite esa misma explicación. Entonces ya podemos decir que llegó el Espíritu, o sea que los últimos días ya llegaron. Por eso hemos visto el Espíritu Santo, porque el Padre le había hecho una promesa y ese Espíritu Santo se ha sido derramado y esto es lo que venía oyendo. Entonces Pentecostés y el sermón de Pedro es una explicación legal de por qué podemos tener certeza de que Jesús es el Mesías forensemente, legalmente, y basado en eso podemos decir que porque llegó el Espíritu Santo, eso es básicamente otro testimonio de que Jesús es rey y de que su pueblo gobierna en su lugar. Entonces llegó el Espíritu Santo, no. Y así se cierra el sermón de Pedro y luego viene la respuesta. Y vamos a estar en esta parte, la última parte, y una parte muy importante. Porque tenemos algo muy, 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 muy importante. Y es no solo si Jesús resucita, sino si Jesús no es exaltado y Jesús no asciende, la promesa del Espíritu Santo no se ha cumplido. Porque la obra de Jesús no termina en la resurrección, sino en la exaltación y en su entronación. Y ahí nos devolvemos a Hechos 1, y es la pregunta, ¿restaurarás el reino? Esa es la pregunta de ellos. ¿Vas a restaurar el reino? ¿Quién puede restaurar el reino? ¿Cuál reino? ¿Y por qué los apóstoles y bueno, los discípulos que estaban ahí presentes podían tener certezas de que Él iba a restaurar el reino? Porque ellos ya entendían esta realidad. Él es el Mesías. Y el Mesías es un rey. El Cristo del Mesías es simplemente la palabra para un ungido, pero es un rey en un sentido real, en un sentido monárquico. Y un rey crea un reino, pero no existe un reino sin un rey. Y en una monarquía hay una dinastía que es la que gobierna, un pueblo que se gobierna y un territorio que delimita el gobierno de este rey. Porque ellos estaban seguros de que él podía restaurar el reino. Porque ellos estaban seguros de que ya era la hora. A pesar de que les dice, ustedes no saben el día y la hora, sí les dice, sí lo restauraré. ¿Por qué estaban tan seguros de eso? Y es porque ya se los había dicho. La famosa Gran Comisión tiene uno de los preámbulos más importantes en toda la escritura. Dice,
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, esto es Mateo 28:16, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, y esto es una muestra que ellos ya entendían que era Dios, porque uno solo adora a Dios. Entonces tenemos esta realidad. Y él no les dice que no lo adoren, entonces Jesús admite claramente su deidad. Y les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A esto lo podemos llamar la exaltación de Jesús. Cuando resucita, él prueba ser el Mesías de Dios. Él prueba que todas las promesas de Jesús, de Dios, se cumplieron. Todas las que se hicieron a lo largo del Antiguo Testamento se cumplieron en él. Y entre esas promesas estaba una dinastía eterna, un reino eterno, un gobierno que no podía ser derrocado. Daniel es un ejemplo muy grande de eso. La visión de Daniel 2, no sé si se acuerdan de la visión de Daniel 2, pero es esta estatua que representa reinos o imperios de la humanidad. Y al final hay una piedra que destruye la estatua. Y lo que dice Daniel, este es un reino eterno que no tendrá fin. Esa promesa de ese reino eterno está fundamentada en promesas, por ejemplo, como el pacto de Dios con David, de que iba a haber un rey eterno. Y es por eso que todo judío esperaba un rey que matara a los romanos. Por eso es que todo judío esperaba un Mesías físico que acabara con sus enemigos. Porque esas promesas están en la Biblia. No pondrás enemigos por estrado de tus pies. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. ¿Qué significa esto? Pero lo cierto es que Jesús proclama que él es el cumplimiento de esta promesa también. Él es el Rey eterno, por tanto su reino es el reino eterno. Él es el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Por eso todo se ha cumplido. Porque eso significa que Dios ya restauró a su pueblo. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que vimos con los 120 y eso es lo que vemos con la expansión del reino. Con los 120. Él es rey de un reino. Y no es el reino de los corazones de las personas, ni la vida de las personas, ni las emociones de las personas, ni los propósitos de las personas, ni todo lo que queramos decir. Jesús habita en un lugar. Jesús vive en un lugar. El hombre encarnado, el Dios hombre encarnado, vive. Eso es la resurrección. Pero no solo vive, sino está sentado en el trono del universo, o el trono de tronos, o el trono del Rey de Reyes. Él ahí es donde está sentado. Si nos preguntan dónde está Jesús, la respuesta a eso no debe ser: Él habita en mi corazón, o Él está aquí al lado mío, Él siempre está conmigo, Él está en la iglesia cuando nos reunimos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros en la tierra la presencia de Jesús la experimentamos por el Espíritu Santo, pero la presencia real de Jesús está en un lugar lejísimos de nosotros. No sabemos si es en qué coordenadas, si está fuera del espacio conocido, del universo conocido, pero sea que donde esté, ahí vive Él. Ese hombre vive con un cuerpo tal cual lo vieron, con ese mismo cuerpo vive. Y está sentado en el trono. Ese es su lugar, esa es su habitación. Y los discípulos entendían eso porque Él se los dijo. Toda, absolutamente toda. Esa palabra no puede ser más clara. Autoridad. Y la palabra para autoridad en el original es la palabra exousia. Que básicamente significa autoridad, dominio, poder. Es decir, todo gobierno o toda autoridad. Podemos decir entonces, todo poder, toda autoridad
¿Autoridad para qué? ¿Autoridad de qué? Autoridad en un sentido monárquico, autoridad en un sentido político, autoridad en un sentido legal. Toda autoridad me ha sido dada. Y acá vemos algo muy, 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 muy interesante. Porque todos diríamos, pero ya la ha tenido. ¿Cómo así que le ha sido dada? ¿No era el Dios? ¿No tiene Dios toda la autoridad? ¿Cómo así que Dios dejó de tener autoridad por un momento y luego la recuperó? ¿O no la tenía y luego se la dio? Y esa es la realidad del Mesías. Sí, en su naturaleza divina, la segunda persona de la Trinidad tiene toda autoridad y la ha tenido siempre desde la eternidad hasta la eternidad. Pero Jesús, la segunda persona de la Trinidad encarnada, no nació con toda autoridad. La vida de él es una prueba para él mismo y para todas las generaciones después de él, de que él es el Mesías. Él sufrió toda tentación, solo no pecó. Él padeció muerte y muerte de cruz. Toda esa fue su misión. Y una vez cumplió su misión, ahora sí fue declarado rey. Y por eso dice, me ha sido dada. Pablo lo explica en Romanos 1. ¡Ey! Casi recomiendo, perdón. Dice, Pablo es siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, este es el ministerio de Pablo, el Evangelio. Uy. Y luego nos define qué es el Evangelio. Nos dice, el Evangelio es algo que había sido prometido en las Sagradas Escrituras por sus profetas. Y este es el mensaje del Hijo. Entonces tenemos acá a Jesús. Que nació de la descendencia de David según la carne. Y acá no está hablando simplemente de su mortalidad, sino está hablando de su casa, de su dinastía, de la casa a la que él pertenece. Esto es una referencia al pacto davídico. Él es de la casa de David, él es descendiente de David, según la carne. Si quisiera simplemente hablar de su humanidad en un sentido explícito, hubiera dicho que nació de una virgen, que nació de María, hecho hombre. Pero nos dice, en su naturaleza física, como un ser humano, él era de la casa de David. Y que fue declarado hijo de Dios, y este es un título ya de realeza, no simplemente de deidad, sino parte de esta promesa que Dios le hizo a David, que este descendiente suyo sería llamado su hijo y él sería llamado su padre. ¿No? Entonces él es el hijo de Dios en mayúscula, como este rey davídico en mayúscula, porque él es el verdadero descendiente de David, él es el verdadero David. Fue declarado. Esto es lo mismo que vemos en Mateo, me ha sido dada. Cuando él cumplió su misión, él fue declarado, proclamado como el rey o hijo de Dios. Lo mismo pasa acá, toda autoridad le fue dada. ¿Por qué? Porque cumplió su misión. Esto lo cumplió. Dio testimonio en su vida, mostró que él era el Mesías, murió para cumplir la obra de Dios, resucitó mostrando que era el Mesías, y ahí él es declarado rey, el Hijo de Dios, y le es dada autoridad. Toda autoridad, más claramente. Antes de eso, él no tenía toda la autoridad, le fue dada, él tuvo que hacer su obra, él tuvo que ser obediente de muerte y muerte de cruz. Por eso él es el ejemplo último. Porque siendo igual a Dios no se aferró a eso,
sino que se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Eso es Filipenses 2. Él se humilló a sí mismo, teniendo todo para después ganarlo. Pero no estás como el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, que la tuvo eterna, sino como Jesús, el Dios hombre. Este es un hombre, una persona humana que tiene toda autoridad. Que esto es muy reminiscente de Adán. Él era el hombre. Él era el hombre. Y toda la autoridad le fue delegada por Dios a él y a Eva. Pero él era la cabeza de este reino. Adán era la cabeza de este reino. Jesús también es la cabeza de este reino. Y nos dice, él fue declarado Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, o sea, al Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Ese es nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, al resucitar, como obra del Espíritu Santo, es declarado Hijo de Dios. Él cumplió y se le da toda autoridad. Algo que no tenía le fue dado. Algo que el diablo mismo le promete en su tentación: no, sírveme y te haré todos los reinos, todo será tuyo. Él tomó el camino de la obediencia y todo le fue dado. Y nos dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y acá tenemos las dos esferas de la existencia. Tenemos tierra por un lado y tenemos cielo por el otro. Y hemos hablado mucho de la intersección de estas dos esferas en Jesús. Toda autoridad es dar en el cielo y en la tierra. Por eso podemos orarle al Padre: hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Porque tenemos al Rey que tiene autoridad tanto en la tierra como en el cielo. Él gobierna toda esfera de la realidad, toda esfera de la existencia. Donde hay un solo gramo de existencia, una sola onza, un solo centímetro de existencia. Abraham Kuyper, él era un teólogo holandés, decía: no hay una pulgada cuadrada sobre el que Jesús resucitado no diga, es mío, yo lo gobierno, soy soberano sobre ello. Esto es la gran comisión. Y vamos a ver mucho hoy el tema de el gobierno de Dios, y lo vamos a ver desenvolverse en hechos. Porque entender qué es el reino de Dios en esta dispensación, o sea, en esta última era de la historia de la humanidad, es muy importante. Porque aunque se diferencia de Israel en unos sentidos muy entendibles, como no nos vamos a poner a armarnos contra el gobierno y no nos vamos a poner a crear una teocracia política en esta tierra, nosotros, como personas y ciudadanos del reino del Rey Jesús, vivimos bajo su gobierno y su teocracia. Nosotros tenemos una ley que nos rige. Y lo vamos a ir entendiendo a lo largo que vamos viendo el libro de Hechos. Porque hay veces que los apóstoles dicen, no vamos a hacer esto porque esto va en contra de lo que nuestro rey nos manda a hacer. Y porque hay veces que la Biblia nos manda a someternos a toda autoridad. ¿Cómo podemos armonizar una contradicción tan aparente? Jesús es rey. Jesús fue declarado rey. Su vida no simplemente fue para ser un líder espiritual, ni para ser el rey de mi corazón, ni para ser un ejemplo personal, ni para cambiar el mundo por el amor. Él mismo ve su ministerio como la obra del Mesías. Él ve su vida como el cumplimiento de la Escritura. Por eso dice, toda autoridad me es dada. Yo soy el rey de las dos esferas de la existencia, el cielo y la tierra.
Eso es Génesis, esa es la creación. Él trae una nueva creación. Y tanto de la antigua creación como de la nueva creación, Él es el rey de todo. Y Hebreos lo dice, aunque no parezca que Él tiene el gobierno ahorita. Eso no quiere decir que no lo tenga. Porque nosotros vemos el mundo y decimos, si Jesús fuera rey, si Jesús tuviera control sobre todo, si Jesús tuviera autoridad sobre todo, ¿por qué el mundo es como es? Y es porque Él es paciente y misericordioso para que todos los suyos vengan a arrepentimiento. Pero no hay nada en este mundo que no vaya a recibir justicia. Absolutamente nada. Sin embargo, Él es rey. No de mi corazón, no de mi vida, no de emociones, no de propósitos. Él es rey de un reino y su autoridad es suprema y soberana sobre todo aspecto de la existencia. No hay presidente que sea soberano sobre Jesús. No hay rey que sea soberano sobre Jesús. No hay jefe que sea soberano sobre Jesús. No hay padre que sea soberano sobre Jesús. Él es rey de todo. Su autoridad no tiene límites. Su vida lo coronó como el rey absoluto de toda la existencia. Y en específico, Él es rey de su pueblo. Un cristiano no es ciudadano del, no tiene doble ciudadanía. Y eso es algo que muchas veces le enseñan a uno, ¿no? Que hay como el aspecto de la vida en este mundo y la vida para Dios, y son como dos cosas diferentes. Y separadas y excluyentes. Dios es rey de acá, en mi vida, en lo que es con Dios, en mi vida personal, en mis anhelos, en mis deseos, pero económicamente, cómo vivo, por quién voto, qué hago con mi dinero, con mis decisiones políticas, eso es otra esfera. Entonces decimos acá, tenemos la ciudadanía del mundo y la ciudadanía de los cielos. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Si somos parte del pueblo de Dios, si Jesús es nuestro rey, nosotros tenemos solo una ciudadanía. Por eso Pedro nos va a llamar extranjeros. Nosotros somos turistas en este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, de visita, de paseo, peregrinando, paseando por la tierra. ¿Y qué hacemos en esta visita? Hacemos discípulos. Por eso tenemos autoridad delegada para ser discípulos. Porque el mundo es de Él. Y nos dice, este es mi mundo, ustedes vayan y hagan discípulos. Donde quiera que vaya, mientras van yendo, ustedes tienen que ir a ser discípulos. Porque esa es la vida del creyente, nosotros solo somos turistas. Nosotros tenemos una ciudadanía, un hogar que está muy muy lejos. Nuestra esperanza no está en qué tanto podemos lograr en esta vida. Nuestra esperanza es qué tanto podemos mostrarle a este mundo que hay la misericordia de nuestro gran rey y con eso traerlos arrepentimiento para que se vuelvan ciudadanos del reino y no perezcan. Porque todo aquel que no sea ciudadano del reino de Dios es enemigo de Dios. Si yo digo que Jesús es mi rey, debo someterme a su gobierno y vivir como Él me dice que viva, y vivir bajo sus leyes y enseñanzas y mandamientos. Él mismo lo dice. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y el Salmo 1 es como ese ejemplo paradigmático de lo que es eso, es deleitarse en la ley de Jehová, en su palabra día y noche. No es vivir de un devocional de 15 minutos al día, orar cuando me sienta mal y necesite ayuda y esa es mi vida con Dios. En todo lo demás Dios no es relevante, en todo lo demás Dios no importa, en todo lo demás Dios es simplemente una muletilla que utilizamos. Ay, si Dios quiere, pero todo lo que yo hago es lo que yo quiero. Él es rey.
Si creemos que Él resucitó, tenemos que creer que Él es Rey y está exaltado a la diestra de Dios. Y acá vamos a un pasaje muy impresionante. Y es Daniel 7. Dice, en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente. Estando en su cama, entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Dice, miraba yo mi visión nocturna que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Y cuatro bestias enormes, diferentes unas de las otras, subían del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y la segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas, y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Después de esto, seguí mirando, y otra más semejante a un leopardo tenía sobre su lomo cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible y espantosa, y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Y bueno, básicamente, más literalmente podemos decir que hablaba blasfemias. Pero algo muy interesante a entender acá es, sí, las cuatro bestias simbolizan cuatro reinos reales, pero no quiero desviarme mucho. Son cuatro reinos o imperios de hombres, humanos, que es completamente similar a la primera visión en Daniel 2. La estatua son reinos o imperios humanos, pero los describe como bestias, como animales despiadados, animales salvajes que devoran y destruyen. Esos son los reinos gobernados por seres humanos corruptos y pecaminosos. Y no creo que nadie esté en desacuerdo con eso. Todos vemos nuestros gobiernos y decimos son como bestias. Lo único que les importa es poder, lo único que les importa es su propia gloria, lo único que les importa es cómo ganar votos o cómo ganar público, o cómo ganar seguidores, cómo mantener su poder. Y devoran a quien tengan que devorar y sirven a quien tengan que servir, pero no les interesa a nadie. Son como bestias. Eso es lo que hace una bestia devora. Pero les es dado dominio. ¿Por quién? Pues en el libro de Daniel es claro, por el Altísimo, se le llama en el libro de Daniel. Él es el que da dominio, es el que quita reyes y pone reyes. Pero los reinos de los hombres, estos imperios, son como bestias salvajes, horribles, espantosas. Solo destruyen, solo causan muerte y destrucción. Sin embargo, tenemos el contraste a esa visión. Y dice, seguí mirando hasta que se sentaron en tronos, se establecieron tronos, perdón. Y el anciano de días se sentó, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él, miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban delante de él. Y el tribunal se sentó. Entonces tenemos el anciano de días, que tiene el trono de tronos. Este es Dios. Si bien todos los reinos tienen dominios, hay un ser que tiene dominio sobre todos y es el que creó todo y el que es soberano sobre todo. Y ese es Dios, que se muestra como un anciano de días. Esta misma descripción del anciano de días luego la va a utilizar Juan en Apocalipsis.
que es simplemente una forma más de decir que Jesús es Dios. Pero nos dice, él tiene este trono que es suyo. Hay tronos enfrente de él, hay como una corte enfrente de él. Pero su trono es el trono de tronos. O sea, ese es el trono de Dios. Y los tronos representan autoridad, dominio, poder. Cuando alguien está sentado en un trono es porque tiene autoridad para gobernar. Si tenemos el trono de Dios, decimos que ese es el lugar desde el que se gobierna toda la existencia. No hay trono más grande, no hay trono más poderoso, no hay trono más valioso que el trono de Dios. Y se sienta el tribunal. Y dice, y se abren los libros, que es una forma de abrir los registros. Los libros son la historia de los registros de un reino, de los reyes pasados, de las leyes pasadas que dejaron, de los ciudadanos del reino, de los censos. Simplemente es otra muestra de autoridad. Y dice, y seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno hacía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Entonces, sí, esto tiene su significado muy real y muy literal en reinos reales, pero el principio es claro. Se les da dominio y se les quita dominio. Y uno de esos dejó de existir. Y es verdad, eso pasó. Entonces, hay dominio que este anciano de días, que es Dios, da y que quita. Uno exterminando completamente reinos, y eso creo que lo hemos visto a lo largo de la historia. Este reino no es el único que se extinguió. Hay muchísimos reinos que ya no existen. Y hay reinos que todavía existen. Aunque nosotros no tenemos monarquías, sí hay reinos. Esto es una especie de reino. Hay gobernantes y hay pueblo. Y aunque no es una dinastía, hay una casa la que escoge los gobernantes. Sigue siendo una especie de dominio. No llamémoslo reino, llamémoslo dominio. Y eso existe, 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 hasta un punto. Y nos dice, y seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y acá tenemos el título favorito de Jesús, porque a Jesús le encantaba llamarse por este título. ¿Cuál es la importancia de este título? ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos el contraste más grande que ha habido en este pasaje. Y es, tenemos hombre y tenemos bestia. Es un gobierno completamente diferente. Es un gobierno gobernado por un hombre. Un ser hecho a la imagen de Dios. Un ser dado y creado para gobernar este mundo. Dotado de capacidades para gobernar con compasión bajo la instrucción de Dios, misericordia, amor, todas estas facultades que tiene el hombre. Hace un contraste muy grande, porque una bestia no es así, una bestia no tiene razón, una bestia no piensa, una bestia es intuitiva, una bestia solo busca preservar su vida, no le importan los demás. Cuando hablamos de un ser humano, vemos eso muy diferente, aunque estos siguen siendo seres humanos. Comparados con bestias, cuando pensamos en un humano, de alguna forma, vemos un contraste con esa depravación y esa desesperación de una bestia salvaje. Por eso decimos que la muerte, por ejemplo, la pena capital, para los que creen en la pena capital, debería ser lo más humana posible. Y que si vamos a sacrificar animales para comerlos, debería ser tan humano como fuera posible, ¿no? Porque vemos el término humano como algo completamente diferente a ser una bestia. ¿Y de dónde viene todo eso? Pues de la Biblia. El hombre es hecho imagen de Dios. El hombre es hecho para
gobernar la creación, no para someterla a hacer lo que quiera con ella. Y por eso no nos gusta cuando maltratan la creación de Dios. Tristemente, estamos tan corruptos nosotros mismos que cuando nos maltratamos los hombres entre los hombres, eso sí no nos importa, pero cuando maltratamos la creación de Dios, sí. Pero ahí está un principio, y es que no debería ser así. Y lo sabemos por conciencia. Y por eso el Hijo del Hombre es tan importante, porque es como un hombre gobernando en vez de bestias. Y cuando lo vemos en las nubes del cielo, esta es la llegada de un rey. Y dice que se dirigió al anciano de días, es decir, fue al trono de Dios y fue presentado ante él. Esa es la exaltación. Esta es la ascensión de Jesús. Lo que, lo que está pasando, lo que pasó en Hechos 1, que fue un momentico y que Pedro está explicando acá, es este momento, es el cumplimiento de esto. Dice, y le fue dado dominio, toda autoridad, gloria y reino, para que todos los pueblos, las naciones y lenguas le sirvieran. ¿Por qué dice que hay gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Porque este dominio, este reino que le fue dado, está conformado de todo pueblo, nación y lengua. Y tribu, pueblo, lengua y nación es simplemente la explicación en griego de este concepto en hebreo, que abarca todo tipo de persona, tanto gentil como judía, toda nación, toda civilización y toda lengua le sirven. Eso somos nosotros. Nosotros somos su pueblo, hecho de naciones y lenguas. Él es el rey. Él tiene su reino. Nosotros somos los ciudadanos de su reino. Él tiene el dominio y nos ha delegado autoridad para que gobernemos de acuerdo a su instrucción, a su ley. Él tiene la gloria y nosotros se la damos con nuestra vida, con nuestra entrega, con adoración. Adoración es entregarnos a Dios para que Él se lleve la gloria. Nosotros le servimos, nosotros somos servidores de este gran rey. Y dice, su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y acá tenemos algo muy importante para entender el libro de Hechos. Muy, 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 muy importante. Porque lo que hemos visto desde Hechos hasta nuestros días es la victoria del reino de Dios. Nosotros no vivimos en derrota. La derrota no existe en el Nuevo Testamento. No veo ninguna forma de leer el Nuevo Testamento y ser, entre comillas, pesimista, como si el mundo fuera a ser peor y como si el mundo fuera decadencia en decadencia en decadencia y no hubiera esperanza y ya, ese es el fin del mundo. La única forma de ver una enseñanza así en el Nuevo Testamento sería interpretar el libro de Apocalipsis de una forma muy específica. Y aún así tendríamos 26 libros que dicen todo lo contrario. El Evangelio triunfa. Estamos hablando de 120 personas, 120, en este momento en el aposento alto. ¿Cuántos somos hoy? ¿Cuántas personas van a nuestras iglesias? ¿Más de 120? Esa es la victoria del Evangelio. Estamos al otro lado del mundo. Estamos en un mundo que ni siquiera conocían ellos. Y acá hay creyentes, servidores del Dios Santo. ¿Eso es victoria o derrota? Eso es victoria. Hay millones y millones y millones de creyentes en China que son perseguidos, sí, pero son de los millones. O sea, si supiéramos cuántos creyentes verdaderos hay, cómo se expande el Evangelio y cómo empiezan Hechos, y Hechos es el paradigma de la expansión del Evangelio, diríamos, es increíble. Dios triunfa, Dios nunca ha perdido. En medio de la Iglesia Católica medieval y la ortodoxia oriental medieval, tan llena de doctrinas falsas y de un falso evangelio y de doctrinas
horribles como es la transubstanciación o como es la Eucaristía o la veneración a los íconos en el mundo ortodoxo oriental. Eh, bueno, en el mundo católico también la veneración a los íconos, pero cambió muchísimo, porque ya se volvió mucho más adoración. Y los íconos cambiaron mucho y se volvieron estatuas. Pero en medio de todo eso había verdaderos creyentes, había millones de verdaderos creyentes. Y el cristianismo no estaba limitado a Europa, ni a Europa y Medio Oriente. El cristianismo llegó a China, el cristianismo llegó a Japón, el cristianismo llegó a América. ¿Por qué llegó allá? Porque creíamos esto. Hagan discípulos de todas las naciones. Toda pueblo, nación y lengua le van a servir. Él es el que tiene un dominio eterno. Todo rey, todo presidente, toda persona que tiene dominio en el mundo de los humanos, lo tiene por un periodo muy corto o muy largo de tiempo. Pero nadie nunca lo tiene para siempre. Nadie nunca tiene dominio eterno. En el momento en el que Jesús resucita y dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, él dice, mi reino llegó. Mi reino es eterno. Como le digo yo a mi mentor, si alguien puede ir al trono de Dios, sacar a Jesús del asiento y sentarse ahí, ahí sí podemos desesperarnos. Mientras Jesús esté en el trono, nosotros no tenemos nada que perder y nada que desesperarnos. Porque Él es rey. Su dominio no va a pasar. Su reino no puede ser destruido. Entonces, ¿a qué le tememos? La iglesia no ha sido destruida en los periodos donde más pudo haber sido destruida, en medio de un mundo lleno de falsa doctrina, como fue el católico ortodoxo oriental. La gente no dejó de creer el verdadero evangelio. La gente no dejó de creer el evangelio en el 400 y lo volvió a creer en el 1500. No, hubo gente acá que creyó el verdadero evangelio. Hubo gente acá que sirvió al verdadero Dios. Sí, hubo una iglesia institucionalizada, la cristiandad corrupta, que va a ser juzgada de forma muy terrible en el día final, sí. Pero ni ellos pudieron derrotar el reino de Dios. Ni ellos pudieron destruir el reino de Dios. Hay muchos ejemplos, les podría dar nombres. A mí me encanta la historia medieval porque a mí me llena de esperanza saber que sí, no éramos un montón los verdaderos creyentes y no estábamos por todo lado, pero estábamos. Y sí nos tacharon de herejes y sí nos ejecutaron en algunos casos, en otros no. Solo nos tacharon de herejes. Pero estuvimos ahí y peleamos por la verdad muchas veces. Y no fuimos destruidos cuando Jan Hus murió, ni fuimos destruidos cuando Wycliffe murió, ni fuimos destruidos cuando murió Lutero, ni cuando murió Zwingli, ni Calvino, ni nadie. El reino de Dios nunca ha sido derrotado. Han pasado casi 2000 años desde que el reino de Dios fue establecido en Jesús. Y nadie ha podido destruirlo. Ni el gobierno tirano comunista de China puede destruir el reino de Dios en su propio territorio. No pueden. Se expanden, o sea, hay más cristianos en China en este momento que personas en Colombia. Eso no es la derrota del Evangelio, eso es una muestra de que el reino de Dios no puede ser destruido. No puede. Y por eso es importante entender la escritura. Porque cuando la interpretamos de una forma poco apropiada o no la entendemos bien, nos perdemos de muchas victorias que nosotros tenemos en Jesús. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que victoriosos en Cristo. No porque podemos hacer todo lo que queramos en esta vida, sino porque el reino de Dios y el reino de Dios son eternos e invencibles. No, ni siquiera la muerte puede vencerlo.
la muerte vence a cualquier reino menos el reino de Dios, porque la muerte ha sido vencida en victoria. Que Él ha resucitado es una muestra de que este es un reino eterno, porque tenemos un rey eterno. Él no va a morir, su pueblo no va a morir, su dominio no va a acabar. Podemos predicar libremente, podemos dar nuestras vidas libremente como lo dieron millones de cristianos y lo han dado millones de cristianos y millones de cristianos a lo largo de la historia. Porque nuestra esperanza no está en este mundo y nuestra esperanza no está en que este gobierno haga las cosas correctamente, nuestra esperanza está en que tenemos un rey eterno. Quiero verificar qué pasaje Mateo esto para mostrar un poco esto de la victoria del evangelio y la victoria del rey. Es Mateo, pero no me acuerdo si es 16 o 18. Es 16. Entonces, tenemos este rey, tenemos este reino eterno y tenemos una victoria garantizada, aunque no parezca. Ya veremos. Y a lo largo del libro de Hechos va a tocar mucho el tema de la victoria del evangelio. Y lo vamos a tocar, si Dios quiere, la próxima sesión. O sea, cómo se ve esa victoria, cómo Dios gana. Pero un ejemplo muy claro de que esto es así es una promesa que Jesús mismo hizo. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, lo que hemos visto todo este tiempo. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aunque me encantaría tocar el tema de qué significa Pedro y qué significa edificar esta iglesia, sí podemos decir algo muy claro, y es: la iglesia es el reino, ¿sí? Una iglesia es una asamblea local reunida de un reino grande. En el Evangelio de Mateo es el único evangelio donde escuchamos a Jesús decir la palabra iglesia. Y aunque esto desafortunadamente no es la fundación de la Iglesia Católica Romana, muchas y la mayoría de denominaciones cristianas interpretan la siguiente parte de una forma defensiva. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o las puertas del infierno. Los traducen algunas traducciones. No sé si tengan una que tengan esa traducción. Pero entonces, a muchos nos enseñan, o nos han enseñado, no sé si les enseñaron esto a ustedes, que entonces tenemos como el reino de Dios, que es la iglesia, y acá están las puertas del infierno. O del Hades, pongamos las puertas del Hades para seguir la traducción. Entonces, ellos están atacando y acá está el reino, ¿no? Entonces, eso es: el infierno va a intentar acabarnos, pero no vamos a poder acabarnos, ¿sí? No importa si quedamos muy poquitos acá, si nos borran a una cosa muy chiquita, si acá estamos acá chiquiticos, ese es el triunfo del evangelio, ¿sí? Ese es el triunfo de Dios. No importa qué tanto ataque, el infierno no pueden atacarnos. Curiosamente, si estudiamos el lenguaje, lo que está diciendo es, y esto es básicamente el libro de Hechos. El libro de Hechos, yo digo que tiene un paralelo muy grande con el libro de Josué. Bueno, yo no, mucha gente, pero yo también. Y es porque en el libro de Josué, yo digo que Josué es el reino conquistado. Dios conquista un reino que ya existe. En Hechos tenemos el reino conquistador, porque todo lo que hace el reino a través del Hechos es conquistar y conquistar y conquistar y conquistar y conquistar. No con espadas,
físicas, pero sí con la espada del Espíritu, que es el Evangelio. Las puertas son el lugar de entrada de una ciudad antigua. No sé si alguno de ustedes ha jugado videojuegos, eh, pero por lo menos a mí me encanta Age of Empires. Y cuando uno construye una muralla fortificada, la única forma de entrar y salir es a través de una puerta. La puerta es el punto más débil de una fortaleza. Y así era en la época de Jesús, así ha sido en la época de la historia hasta la invención de las armas de fuego y de los cañones y un montón de cosas. La forma de invadir una ciudad era a través de las puertas, porque las puertas tenían que tener una estructura para que la gente pudiera entrar y salir seguramente, pero esa estructura la dejaba expuesta. Entonces uno empezaba atacando la puerta, porque cuando uno ataca la puerta uno puede entrar al reino y conquistarlo. Entonces tenemos un reino que es el reino del infierno, podemos decirlo así, o el reino del Hades. Y lo que está diciendo acá no es el Hades es el que está al ataque, sino el Hades es el que está a la defensiva. Ellos son los que están encerrados en una fortaleza y tienen sus puertas. Pero la iglesia va a triunfar y va a abrir esas puertas y va a conquistar. La iglesia es la que está en el ataque, no en la defensa. La iglesia es la que está invadiendo el reino del Hades. Es todo lo opuesto a lo que por lo menos a mí me enseñaron. Hace 10 años, 11 años cuando vine a la fe. Uno decía, no, claro, obviamente el reino de Dios es todo pequeño y nos intentan atacar y ahí vamos luchando en nuestras iglesias chiquiticas. Es todo lo opuesto. Y vamos a ver cómo los apóstoles siempre están al ataque y cómo ser testigo no es ser un testigo, un mártir, no es un testigo de defensor, no es un abogado defensor. Un testigo es un prosecutor, si se dice así. En español no sé, en inglés es prosecutor. Pero es el abogado que está al ataque, que está probando el caso, no el que está defendiendo el caso. Ese es el testigo. La iglesia siempre está al ataque. La iglesia nunca está a la defensiva. Nosotros tenemos el arma de armas. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso los apóstoles se van a parar entre cortes y les van a decir, no importa lo que nos digan, nosotros seguimos predicando a Cristo. Y no contamos estas heridas como una derrota, sino como una victoria. Sufrimos lo que Jesús sufrió. Y por eso vemos la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Por eso lo odiaban tanto los romanos y los odiaban tanto los romanos, porque eran tan grandes y tan... No importa cuánto los persiguieran, seguían ahí. Y seguían creciendo y seguían convirtiendo personas. Y la gente decía, ellos han traído esta condenación sobre nosotros. Porque tanta gente había abandonado el paganismo imperialista o imperial, que ellos veían la caída de Roma, los ataques contra Roma, las pérdidas de Roma como un castigo de los dioses de ellos sobre ellos por culpa de los cristianos. Por si no sabían, esa es una de las causas de las persecuciones más terribles que tuvo el cristianismo, porque los consideraban la causa de los sufrimientos de ellos. Las persecuciones de Ezio fueron por eso. Al punto que tuvieron que dejar de perseguir a los cristianos y lo que dijeron es que nadie podía tener una vida normal si no había sacrificado a los ídolos y les daban un título que decía que habían sacrificado a los ídolos y que por tanto podían vivir una vida normal. Y eso fue uno de los primeros grandes problemas del cristianismo, porque hubo cristianos que falsificaron esas cosas. Y eso fue un debate muy grande en una época del cristianismo alguna vez. Si esas personas, si eso está bien, si no, si eran
parte de la iglesia o no, pero bueno, no me voy a desviar con la historia de la iglesia. El punto es que estamos al ataque. Y eso es lo que pasa cuando tenemos un rey. Un rey no siempre expande sus fronteras. No hay rey que esté feliz con un territorio. Ahora tenemos al rey que es dueño de todo, por eso podemos conquistar libremente. Por eso los apóstoles están contra las mismas personas que acaban de decir hace poco, crucifíquenlo. Ellos van a decir, su sangre sea contra nosotros y contra... Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas son las personas que dijeron eso en el juicio de Jesús. No les importó el Rey de Gloria. Dijeron, no tenemos rey sino César. Y estos hombres están aquí predicándoles, diciéndoles, el rey llegó y el rey reina. Él ha sido exaltado, él es el Mesías. Y por eso es que el Espíritu ha sido derramado. Porque una vez exaltado, él recibió la promesa del Padre y nos dio el Espíritu Santo. Y eso ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Pero el Espíritu es nuestro testigo divino. Él es nuestro testigo divino. El rol del Espíritu Santo como testigo es de un abogado prosecutor. Él es de un abogado al ataque. Nosotros somos testigos de salvación y de juicio al mundo. Y ya veremos eso en más detalle, la parte de juicio, pero por lo menos acá podemos entender que somos testigos de salvación al mundo. Que vamos con la espada del Evangelio y vamos a matar los poderes de este mundo a través de la predicación del Evangelio y vamos a traer vida donde había muerte antes. Es una espada que da vida en vez de matar. Es algo muy interesante el Evangelio. Pero todo lo que siguen viendo y oyendo, o sea, imagínense, todavía están hablando en lenguas. Ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Ven, están viéndolo y lo están oyendo. O sea, solo tenemos una explicación. El Espíritu llegó porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y luego vemos la explicación. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tipología de nuevo. David no ascendió a los cielos, pero David escribió de sí mismo. Y este es un pasaje, el pasaje más citado por los autores del Nuevo Testamento, por si no lo sabían, el Salmo 110. El pasaje más citado de todo el Antiguo Testamento en el Nuevo es este pasaje. Porque la realidad de la entronación, exaltación, ascensión de Cristo es importantísima. Lo fue para los apóstoles, lo fue para Jesús. Este es el pasaje con el que él cayó a los líderes religiosos. Díganme, si el Mesías es hijo de David, porque él dice, dijo el Señor a mi Señor. No, y probablemente en estos 40 días que Jesús estuvo con los apóstoles y con los discípulos les habló mucho del Salmo 110, porque se les quedó grabadísimo, pero grabadísimo. Yo creo que ellos lo citan tanto y lo enfatizan tanto porque fue algo muy marcado en la enseñanza que Jesús les hizo después de la resurrección. Y el Salmo dice así, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, o el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, él beberá el arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza.
Dice el Señor, y este es Dios, a mi Señor, este es el Mesías, siéntate a mi diestra. Es decir, el anciano de días y el trono de Dios, hay alguien al ladito, y ese es Jesús. Y eso pasa en la ascensión. Tenemos al Dios hombre al lado de Dios, gobernando con la misma autoridad, con el mismo dominio, con el mismo poder. Nadie jamás en la historia de la eternidad pasada a la eternidad futura va a poder lograr hacer eso, porque el dominio de Dios es solo para Dios y para Jesús, que es el Dios hombre. Y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Uy. Es decir, Él va a reinar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, se va a sentar encima de ellos, los va a utilizar de trofeo de victoria. Eso es una imagen muy vívida. No sé si han visto imágenes, películas o series medievales donde está el gran conquistador y se para sobre encima de sus cadáveres como sus pies. Sobre, sobre sus pies están todos ellos como una pila ahí, el gran héroe. Eso es lo que está diciendo acá. Y eso tiene una realidad futura que no podemos negar, y es que va a haber pilas y pilas y pilas de cadáveres. Eso va a llegar. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Ese es el fin. Ese es el juicio final. Muchos seres humanos los va a matar Jesús. Muchísimos. Muchísimos. Porque Él viene a juzgar a la humanidad. Y Apocalipsis lo describe muy gráficamente. Le dice a las aves del cielo que coman, que llegó el gran festín, porque va a matarlos a todos y las aves se van a poder alimentar de la carne de los hombres. Eso es una imagen muy real de la victoria de Cristo en el futuro. Él no va a dejar que sus enemigos vivan toda la vida sin consecuencias. Cuando Él venga por segunda vez, va a ser tenebroso, como fue la primera vez que vino a juzgar. Que, bueno, eso ya es la destrucción de Jerusalén. Y si alguna vez se le han leído a Flavio Josefo y las guerras de los judíos, van a ver qué tan horrible fue eso. Yo creo que ese fue el juicio de Dios sobre Israel. Y eso es parte de la ira del Cordero. Yo creo que la mayoría de Apocalipsis está narrando esos eventos. Pero también está narrando estos eventos que van a venir. Y es la destrucción final de la humanidad por parte del mismo rey. Y aunque esa es la realidad futura, mientras tanto, Él sigue poniendo a sus enemigos por estrada de sus pies. Él gobierna. Y Él está venciendo a sus enemigos. Él está a la ofensiva. Jesús no vino a traer un reino y ya. Quedarse a la defensiva y dijo, listo, hice un reino de 120 personas y ustedes verán cómo se defienden. Les doy un espíritu para que no desfallezcan en medio de todas las persecuciones que van a recibir, pero la derrota está garantizada. Porque de 120 hemos pasado millones de millones. Yo no veo eso como una derrota. Eso no es una derrota. Y Pablo tampoco lo entendía así. Cuando seguimos estudiando 1 Corintios 15, me pasé, que lo hemos visto mucho para la resurrección, ahora nos va a mostrar cómo la resurrección se relaciona con la ascensión. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Él es el primogénito de los muertos. Así lo dice Apocalipsis también. Él es el primero que resucitó, trayendo resurrección a todos y la esperanza de resurrección a todos. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces tenemos a Adán, que trae muerte, y tenemos a Jesús, que trae resurrección.
Y dice, porque así como en Adán todos murieron, todos van a ser vivificados en Cristo. ¿Sí? Entonces, Adán y los que sirven en su rebeldía y en su representación de la humanidad rebelde, un momentico, en su rebelión de la humanidad rebelde, todos ellos tienen muerte. La humanidad representada en Adán tiene como consecuencia la muerte, y la muerte eterna, que es la segunda muerte del castigo eterno. Todos los que son representados en Jesús como este nuevo hombre, esta nueva humanidad, tienen la esperanza de la resurrección y la vida garantizada. Pero cada uno en su debido orden, Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿no? Entonces, de nuevo, Él es la esperanza, porque Él resucitó, nosotros resucitaremos, si Él no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y dice, entonces vendrá el fin, después de la resurrección, o en la resurrección, ese es el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Entonces, todo dominio, toda autoridad y todo poder le han sido dado, pero Él tiene una misión, su reino tiene una misión, y la va a terminar. Él le va a entregar el reino al Dios y al Padre, o sea, Él le va a entregar el reino a su Padre, que eso es parte de lo que se podría decir es el pacto de salvación. Este pacto intratrinitario por el cual hay salvación, por el cual Jesús le va a entregar al Padre, a su esposa. Eso es lo mismo que entregarle el reino. Se la va a mostrar espléndida en toda su gloria, sin mancha. Eso es exactamente lo mismo que está pasando acá. Pero nos dice algo muy interesante, pues Cristo o el Mesías debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies o por estrado a sus pies. O sea, esto es una referencia al Salmo 110. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces, ¿qué dice ahí? Debe reinar. Es decir, está reinando. Jesús reina y Jesús está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Porque hasta que no termine de hacerlo, incluyendo la muerte, y la muerte se acaba en la resurrección, ¿no? Cuando llegue la resurrección, la muerte va a ser derrotada, una vez y para siempre. Él ya la derrotó, pero en el día final, cuando todos nosotros resucitemos, ahí ya se acaba la muerte. Entonces, ese es el último enemigo. Entonces, el reino llegó, el rey ascendió, y acá tenemos la era de la iglesia. Acá al final está el fin, está la resurrección, tanto de los justos como de los injustos, y acá la muerte es vencida. Pero mientras tanto Jesús sigue reinando y sigue venciendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Si los sigue derrotando. Mucha gente interpreta esto de muchas diferentes maneras. No, mucha gente habla de los enemigos de Dios como los herejes o la herejía y llaman a la victoria de Cristo el triunfo de la ortodoxia. Es decir, de la sana doctrina. Entonces, hay un montón de herejes, pero la ortodoxia, la sana doctrina, sigue en pie y sigue venciendo todas esas herejías, sigue probando lo equivocadas que están, sigue trayendo gente a la verdadera doctrina, y esa es la victoria de Jesús hasta la muerte. Otros se lo toman muy literal y ven los gobiernos como teocracias, es decir, como gobiernos gobernados por un dios. Obviamente la mayoría de gobiernos hoy en día no están gobernados por ningún dios como lo hacían antes. Y por eso no veo los gobiernos actuales como teocracias. Pero entonces lo ven como teocracias y dicen, la función de la iglesia es ir en contra de estas teocracias, obligarles
a seguir la ley de Dios y juzgar a la humanidad bajo esas reglas. Entonces, si el gobierno se rige por la ley divina, que es resumida para ellos en los 10 mandamientos, entonces Dios vence a sus enemigos de esa forma. Otros, como en la Inquisición, lo vieron mucho más literales, ¿no? Literalmente vencemos a los musulmanes a espada. Así de simple es. El reino de Dios es a capa y espada. Nosotros somos guerreros, caballeros cristianos, y nuestra función es acabar con nuestros enemigos muy, 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 muy literalmente. Lo que yo creo, y es que este pasaje está en armonía con todo lo que estamos viendo, o con lo que hemos visto, lo siento, y es en específico con la gran comisión. Los enemigos de Dios somos todos nosotros. Todo ser humano es enemigo de Dios. Por naturaleza, nosotros somos rebeldes, lejos de las promesas, lejos de la comunidad del pacto. Esos son los enemigos de Dios. Y la gran comisión no es simplemente vayan y evangelicen, es vayan y conquisten el mundo con el evangelio. Es un llamado a ponernos al ataque y a utilizar nuestra espada, que es el evangelio, para derrotar a todos sus enemigos hasta que los ponga debajo de sus pies. Y ya después vendrá la resurrección, el fin, y la muerte se acabará. Ahora, hay gente que dice que eso significa que algún día todas las personas que vivan en la tierra van a ser salvas. Yo no lo sé. Yo todavía no soy de esa posición. Digo todavía porque no sé si llega por allá. Pero sí sé que donde una persona es salva, Dios está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. Creo que es el catecismo de Heidelberg. Déjenme lo busco. A ver. A ver. No me acuerdo cuál es la pregunta. Bueno, luego se las paso. Pero el catecismo de Heidelberg, que en una de las preguntas dice que la espada del espíritu es el evangelio, y con esa es con la que conquistamos a nuestros enemigos. No a espada, no a capa de espada, no con escudos, no con fuerza, no con simplemente doctrina y batallas doctrinales y herejes contra ortodoxos, y mucho menos intentando traer el cielo a la tierra a las fuerzas, diciendo no, nosotros vamos a coger los gobiernos, vamos a llenar los gobiernos de cristianos, vamos a obligar a todo el mundo a cumplir la ley de Dios, y al que no lo vamos a matar, fin. Jesús reina a través de nosotros. ¿Cómo ejerce su reino? A través de nuestras vidas. Todo lo que nosotros vivimos y hacemos refleja quién es nuestro rey. Nuestra misericordia con los demás, nuestra misericordia dentro de la iglesia, cómo ayudamos al huérfano, a la vida, cómo adoptamos, cómo vivimos la ley de Dios perfectamente, porque ha sido en nuestros corazones. Bueno, no perfectamente, constantemente, porque ha sido escrita en nuestros corazones. Pero también conquistando personas con el evangelio. Sí, todo, todo ser humano es enemigo de Dios hasta que es transformado, regenerado por el Espíritu, y esa regeneración no sucede hasta que se predica el evangelio.
Pero Dios nos puso a nosotros para cumplir esa tarea. Él nos dio la comisión de ser discípulos, de conquistar el mundo con el Evangelio. Y podemos hacerlo con toda confianza porque Él está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies, a todos. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra el reino de Dios. No hay fuerza, no hay poder, porque Él tiene toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. No importa cuántas leyes pongan, no importa cuánta resistencia pongan al evangelio, no importa si hacen evangelismo ilegal. Los líderes judíos prohibieron a Pedro y a Juan predicar el evangelio. Los romanos prohibieron predicar el evangelio. El Papa León le prohibió a Lutero predicar el evangelio. A Jan Hus le prohibieron predicar el evangelio. Y el evangelio sigue triunfando. Y Dios sigue derrotando a sus enemigos. Él es rey. Y Él sigue reinando. Él sigue poniendo todos los días enemigos bajo sus pies. Todos los días hay alguien que se convierte al cristianismo. Todos los días hay alguien que el Espíritu Santo regenera. Tal vez no los conocemos. Tal vez sí los conocemos. Tal vez es mi amigo que lleva a la iglesia una vez. Tal vez es mi amigo al que le testifiqué una vez. O le prediqué el evangelio. Tal vez fue un extraño que encontré en un Transmilenio o en un bus o en un avión. O tal vez son hermanos y hermanas que están luchando en un país donde los persiguen. Pero el evangelio sigue triunfando. El evangelio nunca ha sido vencido. El evangelio no puede ser vencido. Ni incluso los mismos asesinos del Hijo de Dios. Llenó su corazón tanto de dureza que prefirieron someterse a la autoridad del imperio que ellos odiaban, que la autoridad de Jesús. Pudieron resistir la espada del evangelio. Versículo 27, esto es 1 Corintios 15. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Todo este mundo, todo lo que existe, todo lo que somos, todo es de Él y para Él. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel de aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Entonces dice, obviamente Dios le dio autoridad sobre todo y todo está en sujeción bajo sus pies, pero el Padre mismo no está en sujeción al Hijo. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. Aquel que le ha sometido todo a sus pies, ese es el Padre. Él no está sometido al Hijo. Pero todo lo demás sí. Todas las cosas están sujetas a Él. No hay nada en este mundo que deba asustarnos para predicar el Evangelio, para testificar, para ser ejemplos vivos, para denunciar el pecado. En una época en la que cada vez el pecado es más celebrado, a nosotros no debe asustarnos denunciar el pecado. Ya sea la inmoralidad sexual, en todas las formas y colores y sabores que lo hacen el día de hoy. Ya sea la corrupción política, ya sea la corrupción religiosa, ya sea los falsos evangelios como el evangelio de la prosperidad, el evangelio social, el evangelio de la liberación, etcétera, etcétera. Porque somos testigos tanto para juicio como para salvación. En este momento, en el libro de Hechos es para salvación, y gloria a Dios, y en nuestras vidas muchas veces va a ser para salvación. Muchas veces. Y lo veremos cuando lleguemos, creo que a Hechos 7, especialmente cómo funciona el juicio. Pero donde sea que estamos, nosotros somos testigos del Cristo resucitado.
Y nuestra función como ciudadanos del reino es dejar a todo el mundo sin excusa. Ya sea a través de predicarles el evangelio y que vean la verdad, o ya sea denunciando el mal y el pecado en sus vidas, incluso denunciando la corrupción y el pecado de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, y dejarlos sin excusas. Porque va a haber un juicio final y todo va a ser usado contra ellos. Y lo hablaremos mucho más en detalle en Hechos 7. Porque nuestra misión principal no creo es ser entes de juicio, pero lo somos. Como cristianos nosotros somos entes de juicio. En el momento en que nosotros le predicamos el evangelio a alguien, esa persona ya no tiene excusa. Y ante Dios va a venir arrepentimiento y va a ser miembro de la comunidad del pacto o va a ser juzgado sin excusa, porque fuimos fieles testigos de Jesús. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, eso ya es economía de la Trinidad, la sujeción del Padre, del Hijo al Padre y de todo al Hijo. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué también se bautizan ellos? Y también porque estamos en peligro toda hora. Bueno, no vamos a hablar del bautismo de los muertos, porque eso ya es otro tema complicado. Por eso, les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí? Si nuestra esperanza, si esto no sucedió, si Jesús no es rey, si Jesús no está sentado en el trono, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Y miren cómo habla, luché contra fieras en Éfeso. Está diciendo Pablo que él se puso allá a pelear con leones en medio de Éfeso o con un tigre salvaje y se agarraron a puños. No, está hablando de fieras, de poderes, de potestades, de bestias. Esto es Daniel. ¿Por qué luchó contra ellos? ¿Cómo luchó contra ellos? ¿Qué hizo Pablo en Éfeso? Predicar el Evangelio. Lo vamos a ver. Porque eso está en el libro de Hechos. Y vamos a ver lo muy fieras que fueron contra el Evangelio en Éfeso. ¿Y cómo podemos ver el triunfo del Evangelio? En cada una carta para Éfeso, vemos a Éfeso en Apocalipsis. Y aunque la ciudad de Éfeso hoy está destruida, hoy en Turquía sigue habiendo creyentes verdaderos. Obviamente la mayoría de creyentes en Turquía son ortodoxos orientales. Y eso no es bueno. Pero sigue habiendo cristianos verdaderos en Turquía. No se acabaron. ¿Por qué no se acabaron? A pesar de que esa ciudad dejó de existir. Porque Jesús es rey, Jesús triunfa. Si realmente nuestra esperanza no está en la resurrección, en el Cristo resucitado, y que esto es una realidad, que el reino llegó, que el reino somos nosotros, y que tenemos la victoria garantizada, no solo prometida, garantizada. Él está poniendo sus enemigos bajo sus pies. Él seguirá reinando hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. No dice ahí, él seguirá gobernando, pero luego va a haber un punto en el que va a perder y luego va a volver a ganar. No, él dice, hasta que llegue la resurrección, hasta que llegue el día final, va a tener victoria. Eso es garantizado. Él triunfa al reino y él es victorioso. No hay nada en este mundo que pueda con el rey, nada. Ni poderes, ni principados, ni muerte, ni persecución, ni desnudez, ni hambre. Nada nos puede separar del amor de Dios.
porque nada puede contra Dios. No importa que nos quiten, no importa que tantos privilegios nos quiten, no importa si nos quitan leyes de libertad religiosa, si nos prohíben orar como le prohibieron a Daniel, si nos prohíben predicar el evangelio, si nos dicen que es ilegal decirle a las mujeres y hombres que tienen inmoralidad sexual, que es inmoralidad sexual. No importa si nos prohíben todo eso, nosotros podemos atacar todo eso, denunciar todo eso, desenmascarar todo eso, ser luz en medio de oscuridad. Y si eso tiene consecuencias, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo. La muerte no es derrota, la muerte es victoria, porque Jesús resucitó. Ahora, si nada de eso es verdad, y si la vida de Pablo luchando contra los poderes, con la espada del Evangelio, conquistando el mundo pagano y gentil con el Evangelio, fue basado en una mentira, pues la conclusión es clara. Entonces vivamos de una forma hedonista. Porque Pablo está sufriendo todo esto, Pablo está luchando todo esto, Pablo está peleando las peleas del Evangelio, las peleas del reino de Dios, tanto en su vida personal contra los poderes, en este caso en específico de Éfeso, porque él tiene su esperanza en la resurrección. Si no, ¿de qué sirven los latigazos que le dieron a Pedro y a Juan? ¿De qué sirve la muerte de Santiago? ¿De qué sirve la muerte de Esteban? Vamos a ver que Jesús mismo juzga al que ejecuta a Santiago. Y él sigue haciendo eso hoy en día, así no queramos verlo. Así tengamos una mentalidad de derrota y decimos, no, que vida tan difícil al cristiano, nos persiguen, nos odian. Esa fue la vida de la iglesia primitiva. Los judíos, siendo el pueblo de Dios en alguna época, se volvieron los enemigos del pueblo de Dios. Y los persiguieron a capa y espada y nos querían matar. Y Dios conquistó a uno de ellos. De tal forma que esa persona se volvió un conquistador del mundo con el Evangelio. Esa es la victoria de Cristo. Cuando empezaron a matar a los cristianos, no creo que tuvieran mucha esperanza. Creo que muchos tuvieron miedo. Creo que muchos dudaron. Y de un momento a otro, en un poco periodo de tiempo, el gran perseguidor de la iglesia se vuelve el apóstol Pablo. Esa es la victoria del Evangelio. El gran perseguidor se volvió el gran conquistador. Y como dice él mismo, no, y no soy yo, sino la gracia de Dios en mí, que logré más que muchos de los otros apóstoles, y no más que todos. Porque él entendía todo esto, y él tenía sus ojos puestos en la eternidad, y nosotros deberíamos hacerlo también. Todas nuestras acciones deberían estar con la vista en que vamos a resucitar, y que nuestra vida es para el reino, que nuestra salud es para el reino, que nuestro cuerpo es para el reino, que nuestras familias son para el reino, que nuestra comunidad local, nuestra asamblea local, nuestra iglesia local, nuestros hermanos en la fe, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, todo lo que sea que Dios nos ha dado y donde nos haya puesto, que nos ha llamado a ser conquistadores con el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Y se le ha dado toda autoridad, todo dominio. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué dominio más grande hay? ¿Qué poder más grande hay que podamos temer nosotros? Y sí, desafortunadamente ha habido una teología desarrollada por muchos cristianos donde todo esto se ve simplemente como una realidad futura, ¿no? Y la única esperanza de los hombres es ese reino milenial por allá al fin de los tiempos. Y va a haber un reino de 1000 años y esa es nuestra única esperanza. Mientras tanto acá esto solo va a ser desastre. Mientras tanto acá Jesús no está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Lo va a hacer ese día y cuando lo haga va a tener un reino milenial y todo va a ser hermoso y todo va a ser perfecto y el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero a este lado de la historia, pues nada, perdemos. Todo es derrota, todo es tragedia, todo es el fin, todos nuestros hijos que van a ser más rebeldes, entonces nuestros hijos son rebeldes y nacen rebeldes y decimos, es que así tenía que ser, ¿qué podíamos hacer nosotros para prevenir todo esto? Si es que así es el apocalipsis, así es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos empieza en Jesús y en la resurrección. Acá está el fin, acá está la cruz y tenemos una intersección entre el fin y el medio de la historia. Y el fin empieza acá. El fin termina acá, pero el fin no empieza acá. Nosotros vivimos en el fin. Entonces no podemos decir que es que eso es para el fin de los tiempos, porque nosotros somos el fin de los tiempos. Y no podemos decir que simplemente el reino milenial va a ser acá y que Jesús no gobierna hasta este punto. Porque eso no es lo que enseñan los apóstoles. Pedro está sentado ante una multitud diciéndoles Jesús es rey. Él es el rey resucitado. Pablo hace eso incluso contra gentiles que no tienen ni idea del judaísmo. Contra filósofos griegos que no les puede importar nada menos que el judaísmo. Les dice, el rey de los judíos es su rey, y ustedes se someten a él o perecen. No dice, él va a ser rey en algún momento, entonces mientras tanto creamos en él, que cuando él llegue, entonces ahí sí va a llegar al reino milenial, y esa es nuestra esperanza. No, Jesús es rey desde este punto en la historia. Desde su resurrección y ascensión, él es rey, hasta el fin de los tiempos. Y si hay o no hay un reino milenial, porque no me voy a poner a hablar del milenio hoy. El reino de Jesús empieza acá, no acá. Acá no empieza el reino de Jesús. Y acá no empieza Jesús a poner sus enemigos bajo estrada de sus pies. Vamos a ver, Pablo es un ejemplo de eso. Pablo es un enemigo de Jesús que Jesús puso bajo sus pies. Esta multitud, no toda se convierte, pero muchos de ellos sí. Esos son enemigos de Jesús que Jesús pone bajo sus pies. Ustedes y yo y todo verdadero creyente, nosotros somos enemigos de Jesús que Jesús puso bajo sus pies. Nosotros hemos sido conquistados por Jesús. Y nuestra misión es conquistar a otros con el Evangelio. Nosotros no tenemos la seguridad y la garantía de que toda persona que le prediquemos el Evangelio va a creer. Pero sí tenemos la garantía de que si predicamos fielmente el Evangelio, Jesús va a conquistar. No multitudes, no cientos de miles, no 3,000 como va a pasar más adelante en este sermón. Pero si ustedes en su vida le predican el Evangelio a alguien y esa persona llega a la fe, ustedes han sido medios de Dios para conquistar el mundo con el Evangelio. No tienen que ser Pablo ni los apóstoles, pero pueden ser como Felipe, caminando y encontrándose un eunuco. Pueden ser sus propias familias, pueden ser sus padres, pueden ser sus sobrinos, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus nietos, pueden ser lo que sea, sus propios hijos. Porque nadie tiene garantizado que sus hijos van a creer, pero si nosotros somos fieles predicadores del Evangelio a nuestros hijos, y ellos creen Jesús los conquistó, no nosotros, no nuestra buena educación, no qué tan buenos libros cristianos leímos para educar a nuestros hijos, es Jesús. Y así como Jesús nos conquista, Jesús conquista este mundo. Y si algo quiero que se lleven hoy es que Jesús es victorioso y que el Evangelio es victorioso. Jesús no ha dejado de conquistar, Jesús no ha dejado de vencer a sus enemigos. Somos ejemplos vivos de eso. Qué increíble, Jesús triunfa. Y si alguien nos dice, no, pero perdemos acá, o es que Jesús reina pero para allá en el milenio, entonces hay que preguntarle, entonces, ¿cómo nos conquistó a nosotros? ¿Cómo conquistó a los apóstoles? ¿Cómo conquistó a los 120? ¿Cómo conquistó a los 3,000? ¿A los 5,000? ¿Cómo conquistó Éfeso, Corinto, Galacia, Poncio,
Roma. ¿Cómo conquistó Roma? ¿Cómo conquistó España? ¿Cómo conquistó los bárbaros? Porque los romanos no pudieron conquistar a los bárbaros, pero Jesús sí. ¿Cómo conquistó las Islas Británicas? ¿Cómo conquistó China? ¿Cómo conquista China hoy? ¿Cómo conquistó Japón? ¿Cómo conquista Japón hoy? ¿Cómo conquistó Mongolia? ¿Cómo conquista Mongolia hoy? ¿Cómo conquistó Egipto? ¿Cómo conquista Egipto hoy? ¿Cómo conquista a los países árabes? ¿Cómo conquista a Israel? Una Israel rebelde que odia a Jesús. Y hay judíos que creen. ¿Dónde está la derrota del Evangelio? ¿Dónde están? ¿Dónde? El mundo no era mejor ni más cristiano en el momento en el que el Evangelio se predicó. Y ninguno de los apóstoles, ninguno de los cristianos, ninguno de los ancianos, ninguno de los obispos, ninguno de los pastores, ninguno de los diáconos, ninguna de las mamás cristianas, ninguno de los padres de casa, trabajadores cristianos, vio eso como la derrota del Evangelio. Porque nosotros en nuestra época sí vemos un mundo como siempre ha sido, una humanidad rebelde contra Dios como siempre lo ha estado. Y lo que hacemos es recluirnos en nuestras pequeñas iglesias y decir, ay, ya viene el Señor, no tenemos que hacer nada, así es el fin, no tenemos que predicar, no tenemos que hacer nada, no tenemos que transformar el mundo con el Evangelio y con nuestras vidas y ser ejemplo y luz en donde estemos, porque así tiene que ser, vivimos en derrota, ¿qué más podemos hacer? Podemos decir Jesús es Rey. Si Jesús está en el trono, si realmente creen eso, no hay derrota. Jamás va a haber derrota. Porque su dominio es un dominio eterno. Las puertas del Hades no pueden contra él. La muerte ha sido vencida en victoria. Se ha creado una nueva humanidad y se ha traído una nueva creación. Todo está garantizado, todo está prometido. Acá no estamos en una guerra entre el diablo y Dios a ver quién gana. No estamos en esas. Mucha gente cree que sí. Esto es una competencia para ver quién más gente puede conquistar. No, entonces pensamos como que el cielo es donde Jesús está luchando para traer gente ahí, y el infierno es donde el diablo está ahí sentado en el trono del infierno luchando para traer gente aquí, engañándolos, y los pobrecitos son víctimas del diablo. ¿Quieren saber quién es el rey del infierno? El rey del infierno es Jesús de Nazaret. Él es el rey del infierno. Él es el rey del cielo, Él es el rey de la tierra, Él es el rey de toda la existencia. El único al que Él se somete es aquel al que le dio toda la autoridad, es decir, el Padre. Nada más, nadie más tiene dominio sobre Él. Ni igual, ni superior, ni cerca. La diferencia entre el dominio más grande del universo y Jesús es infinita. Así de poderoso es Él, así de triunfante es Él, así de dominador es. No hay un centímetro cuadrado de existencia donde Jesús no diga eso es mío y yo lo gobierno. Sus casas no son suyas, su dinero no es suyo, sus vidas no son suyas, mi vida no es mía, mis finanzas no son mis finanzas, mi familia no es mi familia, mis hijos no son mis hijos, mi cuenta bancaria no es mi cuenta bancaria. Todo eso me ha sido dado por el Rey y por todo voy a dar cuenta. Por absolutamente todo. Ese es el Rey al que servimos. Y uno no puede servir a dos señores. Simplemente no puede. O servimos al Rey del universo, servimos a nuestros propios corazones, que creamos nuestros propios reinos y sufriremos las consecuencias porque el juicio vendrá. Y no hay nadie que haya construido su propio reino que no vaya a perecer ante el gran reino de Jesús, ya sea en esta vida o en la vida por venir. Y ahí tenemos el resumen del Evangelio. Sepa pues
con toda certeza, con veracidad. El juicio ha sido determinado. Estamos en un juicio legal. El abogado persecutor dio las pruebas. Y hemos comprobado que, basado en la evidencia, Jesús es el Mesías. Es decir, Jesús es el Rey. Que su vida, obra, fue verdad, sucedió, que fue confirmado por Dios, que murió de acuerdo al plan de Dios, asesinado por personas en este mundo, que resucitó de los muertos de acuerdo al plan de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu, y ahora sí está exaltado a la diestra de Dios en el trono de majestad. Ese es el veredicto. Esto es cierto. Ese es un veredicto forense, ese es un veredicto legal. La corte ha hablado. No tenemos solo 2 o 3 testigos, que es el patrón del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 17 encuentran eso. Y lo van a encontrar mucho en la Biblia. Cuando hablen de 2 o 3 testigos, esto no es nunca una defensa. 2 o 3 testigos se utilizan cuando yo estoy acusando a una persona de algo, por ejemplo de adulterio. Digo, yo sé que ella es adúltera. Entonces, si yo quiero acusarla a ella, tengo que llevar 2 o 3 testigos para poder comprobar ese caso ante una corte, presentar la evidencia y el juez determina el veredicto. Acá tenemos 120 testigos, todos llenos del Espíritu Santo, testificando a esta realidad en múltiples idiomas. Y testificando que como esto es realidad, el Espíritu Santo ha llegado, el fin de los tiempos ha llegado. Y podemos decir con certeza, toda la casa de Israel, es decir, serán mis testigos en Jerusalén, y están siendo testigos a toda la casa de Israel, porque todos los que están ahí presentes representan a toda la diáspora. Son judíos que vinieron de todos los lados. O sea, todo lo que queda de Israel, todo lo que queda del antiguo reino de Israel, está representado en este momento en Pentecostés. Que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese es el veredicto. ¿Quién es Jesús? No sé si alguna vez les han dicho esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y siempre le añaden el ¿quién es Jesús para mí? ¿No? Esa es como la pregunta que le hacen. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que le hacen a todos. La respuesta de Pedro es, para ti no importa, Jesús es Señor y Cristo, hay evidencia legal de esto. Y nosotros podemos decirle eso a cualquier persona. El Evangelio no es el Evangelio de qué crees tú que es Jesús. El Evangelio es Jesús es Señor y Cristo. Jesús es Rey mesiánico. Jesús es el Rey del universo. Eso es lo que los cristianos predicamos. Y hemos predicado por miles de años. Bueno, casi miles de años. Cientos y cientos de años. Esta pregunta es irrelevante. ¿Quién es Jesús para ti? No importa. Nosotros somos testigos, es decir, somos abogados prosecutores que podemos decir esto sucedió. Y tenemos testimonio de esto y somos testigos vivos de esto. Y les decimos a ustedes, Jesús es Señor y Cristo. Jesús es el Rey mesiánico. Y ustedes se someten a su autoridad o perecen. Acá no hay una, pero ¿quién es Jesús para mí? Porque yo me acuerdo que él me curó. Yo estaba ciego y ahora veo y él para mí es una persona muy especial. No, Jesús es Cristo, ese es el veredicto. Y no es Rey de mi corazón, y no es Cristo en mi corazón, y no es Cristo en mi vida, y no es Cristo en donde yo lo quiero que sea Cristo, pero cuando tiene que ver con mis deseos, mis planes a futuro, entonces Él ya no es mi Rey. Él es Rey, punto. Si la pregunta es ¿quién es Jesús? Jesús es el Rey mesiánico, Jesús es el Rey del universo. Él para mí es irrelevante. ¿Yo puedo tener relación personal con ese Jesús? Sí. Pero lo que yo crea de Él no afecta a su realidad. Mi relación con Él no afecta al hecho de que Él sea Cristo o Señor. Si yo digo, no, pero es que yo no creo que Él es Cristo o Señor para mí,
eso no significa que él no sea, porque acá no estamos dando una opinión, acá no estamos dando un discurso religioso, acá están siendo testigos legales ante una audiencia. Y el veredicto es claro. Y con eso concluimos hoy. Eh, ya la siguiente empezamos a hablar de cuál es la respuesta del Evangelio, qué significa el arrepentimiento, qué significa el bautismo. Eh, y no sé si puede haber ambos en una sola sesión. Y si hablemos un poco del bautismo, eh, si quieren hablar del bautismo de infantes desde una perspectiva protestante o no, no sé. Pero eso ya es lo que sigue. Este es el Evangelio. Lo que sigue es ahora la respuesta al Evangelio. Preguntas, inquietudes. No, profe, muchas gracias por la explicación y creo que sí, sería muy interesante hablar acerca del bautismo en infantes en la próxima sesión, si fuera posible. Creo que sería un tema muy interesante abordar. Ok, sí, me encanta. Yo no soy yo no soy pedobautista, pero la persona que me discipula a mí sí lo es. Y aunque yo no estoy en contra y no soy anti pedobautista, pues sí, si quieren hablar de eso, perfecto, me sirve, sé mucho al respecto. Eh, ya, sería todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Listo. Entonces, No, sí, profe, muchas gracias. me alegra.